Perfecto. Muy bien. Estamos entonces ya iniciando nuestro taller. Efectivamente es el último taller del semestre, pero no definitivamente del año, sino el del semestre, ¿ya? Para poder también tener un tiempo de descanso. Pero la idea es que lo que hemos aprendido acá, lo que seguimos aprendiendo acá, podamos vivirlo en ese tiempo de descanso que cada uno va a tener en su familia o en su lugar, ¿no? Para los más nuevos o las más nuevas, bueno, pues la dinámica del taller es muy sencillita, dura aproximadamente 1 hora y uno diría, ¿y cómo es que dura tanto? Bueno, porque vamos pasando por distintas etapas en este taller, ¿no? Primero vemos un mini tema que nos enfoca a lo que va a ser nuestro momento de oración. Después se nos recuerdan algunas pautas importantes para hacer el momento de oración. Pedimos luz al Espíritu Santo. Se nos dan esos puntos de meditación que responden a un texto del Evangelio o de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y después viene un momento que es muy importante y es el silencio en el que cada uno trata de dialogar con Dios, ¿no? Pensando o reflexionando o orando con Dios esas ideas que nosotros hemos transmitido, ¿no? Y después de ese rato, que no es muy largo tampoco, pero la idea es aprovecharlo muy bien, compartimos entre todos lo que ha sido nuestro momento de oración. Y también es un momento muy, muy bonito, muy significativo, porque uno ve lo que Dios hace en los demás, ¿no? Y no solo lo que hace en uno, y también uno aprende de la experiencia de los demás. Y a veces ese momento es como el más emotivo, aunque el momento de oración tú a tú con Dios es el más como, valioso quizás, pero el otro también ayuda mucho, ¿no? Y ahora hemos llegado al momento, este momento le llamamos mini catequesis, pero no sé si llamarlo así de otra forma. Fíjense que lo que hoy queríamos proponerles con Raúl es un tema muy de fondo, pero muy importante, que tiene que ver con aprender a distinguir los movimientos o las afecciones que sentimos en nuestro interior, si vienen de Dios y nos impulsan a Dios a amarle más, a amar más a los hermanos, o por el contrario, no vienen de Dios, y entonces ya sabemos de quién puede venir, del mal espíritu, nos llevan más hacia nosotros mismos, al egoísmo, y alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué bases bíblicas tiene esto y algunas ayudas para eso? Y claro, el punto de partida es que Dios nos crea para la felicidad, Dios crea el mundo, te crea a ti, me crea a mí, y nos crea buenos y nos crea para la bondad y para la felicidad. Ese es el plan maravillosísimo de Dios al inicio, ¿cierto? Y Él por eso nos entrega ciertas pautas, ciertos caminos que son la búsqueda del bien, la búsqueda de la verdad para encontrarle a Él. Eh, pero ¿qué pasa? Que como Dios nos crea buenos pero libres, en esa libertad tropezamos y la empleamos mal. Y queda en nosotros una huella que en teología se llama el pecado original, el pecado de los orígenes, ¿ya? De estos primeros padres que en su momento de alguna forma nos representan y eligen no el camino de Dios, sino su propio camino. Inspirados por esa tentación de la serpiente del no serviré. Y entonces, ¿qué pasa en todo el género humano? ¿Qué pasa en ti y en mí? Que queda en nosotros una huella, lo que digo aquí como el zarpazo. Sabemos lo que es un zarpazo en el animal, ¿no? El zarpazo deja una huella en aquello que zarpa. Entonces, también en nuestra naturaleza queda una huella. Atención, nuestra naturaleza sigue siendo buena, pero queda como tocada, como herida. Es como la imagen de una pierna, ¿no? La pierna la tienes bien, pero cuando está herida no puedes correr con la misma velocidad. Tienes que ayudarte quizás de algo que te lo corrija. Entonces, esos efectos en la naturaleza humana provocan en nosotros una dificultad para seguir el plan original de Dios. Y por eso es que nos cuesta tanto ser felices, porque experimentamos en nosotros una tendencia al bien, somos criaturas de Dios, estamos hechos para el bien, para el amor verdadero, pero a la vez experimentamos una tendencia, no sé, como a buscarnos a nosotros mismos, a no someternos a la ley de Dios, a ser nosotros nuestros propios dioses. Y esto lo experimentamos, ¿no? Todos experimentamos luchas interiores. A veces esas luchas interiores son desgarradoras, son desgarradoras. Y uno, claro, lo puede ejemplificar en un niñito, ¿no? Tú un niñito ves, y aquí hay varios presentes,
Los más chiquititos no se ve tanto, ¿no? Pero en los que van creciendo, uno ve cómo es esa lucha, ¿no? El niñito como que tiende mucho a mi juguete, mis cosas, y los papás le ayudan a ser generoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay en nosotros también una tendencia al bien, pero hay que ayudarla. Entonces, la gracia de Dios, la gracia de Dios es lo que viene en ayuda de nuestra debilidad para fortalecer nuestra libertad. Entonces, nuestra libertad no elige el bien así bajo cualquier circunstancia, sino cuando uno la ayuda a elegir el bien. Esa es lo que en filosofía conocemos por la caída en vicios o las virtudes, ¿no? Entonces, Dios con su gracia, y la gracia de Dios viene a la inteligencia, viene también a la voluntad, viene también a las facultades, ayuda a que nuestras capacidades como que mejoren un poquitito y corrijan la herida. Pero es una ayuda que tenemos que vivir constantemente, ¿no? Y una de esas herramientas para poder acertar con el plan de Dios dentro de esa lucha es el discernimiento espiritual, para poder identificar si eso que siento en mí es de Dios, me lleva a Dios, al bien, o más bien no. Entonces, pero este es el contexto, ¿no? El entender también por qué sentimos esta lucha en nosotros, que es absolutamente normal, pero en vez de quedarnos cruzados de brazos, tenemos que poner todo de nuestra parte, pero a la vez esperar todo de Dios, porque Dios ha prometido su ayuda hacia nosotros. Eso por mi parte, Raúl, te paso la palabra. Bien, es importante lo que vamos a orar, lo que vamos a conversar, porque en el cotidiano pareciera que el discernimiento está reservado eh, a la gente que se ha consagrado religiosamente a Dios. eh, Pareciera que las demás personas creyentes no han sido muy educadas en esto. Entonces, es importante que ahora que lo vamos a conocer, tengamos esta sed, esta curiosidad de buscar y hallar la voluntad de Dios y poner oído, estar más presto a escuchar por dónde va caminando Dios en nuestra vida. Vamos a orar con un texto bíblico de la carta a los Romanos. Y cuando en unos inicios empezamos este taller, les comentamos que era bueno tener un cuaderno que, que servía. Si lo tienen, les va a servir para poder poner por escrito lo que van pensando, lo que va moviendo el espíritu en su mente, en su corazón, en sus memorias. Y María guardaba todo en el corazón, es una figura que guardaba todo en sus memorias. Todo lo que nos invite a volver, a recordar, va a ser bueno para poder anotar en este cuaderno espiritual. Hay que encontrarle el hilo por donde Dios se va moviendo y para poder hacer eso en este taller siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos reparta sus 7 dones, que nos permita entrar en oración, que no sea eh, solamente llegar, sino descalzarnos, prepararnos para esta cita. Y siempre le invocamos con el canto. Y les invito desde donde estén, desde su trabajo, a unirse a esta oración y pedirle al Espíritu Santo con sus palabras que venga con todos sus dones, que nos reparte inteligencia para poder entender todo lo que Dios trae hoy para nuestra vida. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu, ven Espíritu de fuego, ven abrázalo. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu, ven Espíritu de fuego, ven abrázalo. Nos asignamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia que pedimos para hoy es poder buscar y hallar
la voluntad de Dios. No es algo menor lo que pedimos hoy. Y quizás se transforme en algo que vayamos a pedir toda la vida, buscar y hallar la voluntad de Dios. Y buscando y hallando poder ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, entonces que nos concedas esta gracia de poder buscar y hallar tu voluntad. Y nos vamos a dejar iluminar por el siguiente texto. Está en la carta de los Romanos, capítulo 7, del versículo 15 al 25. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a dejar en pantalla un momento el texto para, para quien lo pueda leer nuevamente con la mirada, antes de dar pie a las sugerencias para la meditación. Y voy a escribir en el chat la cita bíblica para quienes también quieran buscar en su Biblia el texto y lo puedan tener a mano y revisar también. Bueno, como siempre decimos con María Esther, esto es una sugerencia. Si a usted le sirve, lo puede tomar, pero siempre también confiándose en lo que Dios le va hablando a usted al corazón. Algunas preguntas que te pueden ayudar. ¿Por qué y para qué será que Dios quiera que me detenga en este texto que hemos visto hoy, en esta imagen, en esta palabra, y no en otras? ¿Por qué hoy entonces hablar del discernimiento? ¿Por qué hoy hablar de hacer el bien y terminar haciendo el mal? ¿Por qué y para qué Dios hoy día quiere que me detenga en esto y no en otras cosas? ¿Estoy afrontando mi interioridad? ¿Estoy viviendo mi realidad? Quizá aquí San Pablo, de una forma muy clara y muy categórica, dice, bueno, yo quiero hacer el bien, pero no me sale el mal. Voy por el bien, pero se me presenta el mal, y reflexiona respecto de su condición de pecador. O por otra parte, estoy diciendo, bueno, somos todos pecadores. ¿Qué más? ¿Estoy afrontando mi interioridad o estoy justificándome estos días? Y algo más profundo, ¿cuál es el bien que tanto anhelo? Bueno, preguntarse esto. San Pablo dice que quiere hacer el bien que tanto anhela. ¿Cuál es el que yo anhelo hoy?
Otra pregunta que nos puede ayudar, por tanto, es ¿cuál es el mal que estoy aborreciendo? ¿Qué es lo que no quiero para mi vida? Buscando el bien, termino haciendo el mal. Quizás qué males he hecho, eso me puede llevar a preguntarme qué perdones tengo que buscar. El discernimiento nos invita a poner de cara a Dios siempre idealmente dos cosas buenas, cuál sea la mejor. Entre una cosa buena y una mala no hay discernimiento. Uno debería optar por lo bueno. Más aún aquí San Pablo nos presenta que aún teniendo el bien, optamos por el mal. Te invito ahora entonces a este momento precioso en que nosotros hacemos silencio y oramos y dejamos hablar a Dios. Que nosotros vamos a apagar nuestras cámaras, silenciar nuestros micrófonos y después del canto nos volvemos a encontrar.
De a poquito vamos volviendo. Le invitamos a poder compartirse, a quizás eh, abrirnos un poco ese tesoro que pueda estar plasmado en sus cuadernos, en sus memorias, de lo que ustedes mismas viven con Dios. Entonces, como ya ustedes saben, está disponible el chat, pueden levantar la mano, hacer uso de la palabra, y antes de que se compartan, eh, siempre les recordamos que esto es desde la plena humildad, nos descalzamos, esto es lo más sagrado, compartirnos, y le damos la bienvenida a quienes no habíamos saludado en el primer bloque que se pudieron ir uniendo después, que esperamos que se sientan muy acogidas y acogidos en este lugar de oración. Isabel, Isabel. Bueno, yo tengo otra versión, pero es la misma palabra, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y por años me sentía una mala mujer y una mala cristiana porque queriendo hacer cosas buenas, hacía cosas malas. Y una vez en una clase con una de las profes de psicología, entendí que hay personas buenas que hacemos cosas malas, pero eso no nos hace malos, sino que es parte es parte de nuestra humanidad, es parte de nosotros el, el no hacer lo que tenemos que hacer. Y, y hay que aprender esto porque al principio a mí me afectó mucho. Yo me sentía una muy mala persona cuando hacía cosas incorrectas, pero después fui entendiendo que, pucha, era parte de mí, o sea, fallaba, cometía errores, pero eso no me hacía una mala persona. Y como uno tiene la oración y va al Padre a través de Jesús y pide perdón por su falta y pecado y trata de no volver a hacerlo, porque esa es la ciencia. Yo me equivoco, pido perdón a Dios, pero trato de no volver a hacer el mismo error, porque si lo hago a conciencia, ya eso ya no es agradable. Entonces yo me quedo con el versículo 15. Eso quería comentar. Muchas gracias, Isabel, por compartirnos eso, ¿no? Que son experiencias que todos a diario vivimos, porque eso ya sí me gustaría ser de otra forma, pero claro, entender que claro, primero que no nos, que nuestro ser persona, el ser personal no pierde el valor aunque hagamos cosas buenas o malas, primero, y también lo que tú dices, que son caídas que muchas veces vienen por fragilidad o por debilidad, y que si uno se arrepiente, las reconoce, se arrepiente, se las entrega al Señor, uno se levanta y sigue caminando, ¿no? Entonces, entender eso y que en nosotros está esa debilidad y por eso nos cuesta hacer el bien. O sea, no es un invento de nadie. La psicología nos ayuda a entenderlo, pero la teología también muchísimo, ¿no? Por esta herida del pecado original. Entonces, compartirnos eso, bueno, pues es un poquito la experiencia de todos. Así que muchísimas gracias, Isabel, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que podamos compartir con esta confianza. Así que, ¿quién más se anima? También se puede escribir en el chat, como siempre. Ya saben, aquí hay muchas opciones. también es bueno darle la palabra a Hugo. Me quitó ahí la inspiración. Vamos, Hugo. No, pero si quieres puedes hablar tú primero. Sí, sí. Bueno, no, yo iba a decir brevemente que uno, a ver, en esto de la virtualidad, como que ya se nos ha diagnosticado que el silencio, como que la gente se atemoriza, pero está bien. Esto que estamos orando hoy es para silencio, es para
darle una vuelta y lo más probable es que a alguien le quede dando vuelta en la semana. Así que ánimo, si después aparece el testimonio, también se puede compartir en el chat. Ahora sí, Hugo. Bien. No, este texto de San Pablo a mí me ayuda muchísimo, incluso a veces como cuando hago clases de ética, porque en el fondo em, el pecado a veces va anulando esa capacidad de hacer el bien, ese bien que en el fondo cada uno como que está llamado a realizar, ¿no? Entonces, como ese bien y de hacerlo efectivo. Pero también me consuela al final en esa desesperación de San Pablo, como que justo al final como que a uno le salen como, por la gracia de Dios, como cuando uno está al borde del abismo, como que Jesús lo rescata a uno, le salen alas como para poder unirse y encontrarse con Dios. Y lo tercero es esta participación en el pecado, pero de la humanidad, ¿no? O sea, somos partícipes en este pecado que cada uno trae desde el pecado original, ¿no? Eh, o desde Adán, si queremos verlo así, ¿no? Pero, pero como ahí yo veo como la gracia de Dios en la persona de Jesucristo que nos rescata. Cuando estamos en el abismo mismo, es capaz de sacarnos, ¿no? Pero en Jesucristo. Entonces, eso a mí me ayuda o me anima como a pedirle a Dios la gracia de salir del pecado, incluso cuando esté en los momentos de mayor desesperación, confiando que la gracia de Dios me puede sacar de ahí, si yo me abro a esa gracia. Muchas gracias, Hugo. Quizás antes de darle la palabra a la siguiente persona, podemos ir intercalando los comentarios del chat. Entonces, leo un par de ellos y damos palabra y así podemos ir intercalando. Karina nos comparte, hay que tomarle el valor al silencio, haciendo un poquito eco de lo que Raúl nos invitaba, ¿no? Lorena Serra, lo importante es reconocer que se obró mal y enmendarlo, ya que no vale mucho solo reconocerlo, es el primer paso, pero es insuficiente. Entonces, muy buen punto, ¿no? Y el arrepentimiento de verdad, ¿no? Y no dudar nunca de que Dios está ahí, como nos decía Hugo. Muy bien, pues ahora podemos dar la palabra y la siguiente es Cecilia. Cecilia, tiene la palabra. Gracias. Sí, me gustó mucho y además que me gustan casi todas las lecturas de San Pablo. Me iluminan siempre. Y la verdad que en esa incertidumbre me la paso harto tiempo de mis días en cuanto a discernir, ya porque no es fácil, porque claramente uno desea hacer el bien, pero cuando te sientes que te hacen el mal y entonces la primera tentación es a devolver con la misma moneda, como dicen. Pero luego uno, no sé, a mí me pasa que me detengo, lo pienso mejor y cuando logro, digamos, siento que logro vencer eso y devolver con una sonrisa, por ejemplo, que me ha costado mucho, eso es impagable. La verdad es que me siento como casi, no sé, como una plumita, muy liviana. No siempre lo logro, pero sí cuando digo no siempre lo logro es que me acuerdo de que de uno de los pecados que más aborrezco, quizás que me pasa, que es la autosuficiencia y la autovalencia, porque cuando uno se centra en eso, se olvida de que todo lo que suceda también depende de alguien más y es de Dios. Entonces, cuando uno se olvida es bueno tener la incertidumbre porque entonces ahí una se acuerda que es pequeñita, que es frágil, que a veces erra, que no sabe dónde ir, y entonces es ahí cuando uno acude a la gracia. O sea, la verdad es que no sé para dónde ir, Señor, dime tú y hazme entender, hazme comprender cuáles son los caminos que me harás caminar.
no lo estoy viendo. Ayúdame. Entonces, ¿cómo me rindo también a ese padre como alguien pequeñita? Y me coloco también, como dice en el Salmo 91 al principio, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es más, dice también Ezequiel en el 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo delante de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, cuando habla de un corazón de piedra, hablo de esas certidumbres, de esa autovalencia, cuando nos olvidamos que todo lo que ocurre es por la intercesión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo más pido? Es la gracia de discernir. Eso es. Muchísimas gracias, Cecilia. Realmente es una gracia que todos tenemos que pedir, ¿no? Señor, danos tu luz para discernir qué es lo que quieres de mí ahora y qué es lo bueno. Y a veces no lo vemos con claridad, ¿no? Entonces ahí pedir luz y Dios nos ilumina el Espíritu Santo. Por eso hay que hacerse muy amigos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el divino huésped del alma. Y esa jaculatoria tan sencillita que nosotros cantamos, rézala, órala como jaculatoria. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi inteligencia, fortalece mi voluntad, enciende nuestros corazones en tu amor. En fin, tremendo auxilio, Cecilia. Muchas gracias por recordarnos ese aspecto. Gracias, Esther. Gracias a ustedes. Vamos entonces a leer un poquito más. Raúl, te dejo a ti. Sí, voy con Carolina Pérez. Con respecto a cuál es el bien que tanto anhelo, pedí a nuestro Dios que en este mundo haya más empatía, por sobre todo con nuestros adultos mayores. Hay que pensar que todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Como futura técnico en podología clínica, mi anhelo es trabajar en el hogar de Cristo, realizar operativos para personas en sesión de calle. Bueno, que ya se están poniendo entonces los medios, Es importante. Entonces, si hay certezas que tenemos, es que vamos para allá, para atrás no vamos a ir. Qué bueno, Carolina, que puedas ya ir vislumbrando parte del servicio, cómo va haciendo este llamado, esta vocación. Isabel. Sí, es muy importante porque, como lo dije ahí, lo planteé, a los adultos mayores como que no se les considera mucho en estos tiempos. No se ponen en el lugar de ellos tampoco. Le damos la palabra a Cristian, que también tiene la manito levantada. Gracias, Raúl. Saludos a todos, a todas. Yo la verdad quedé medio como dándole vuelta y rezando también, evidentemente, al tema del discernimiento. Y la importancia que tiene el conocimiento para el discernimiento, y el conocimiento como en una doble dimensión. Primero como autoconocimiento, como conocerse uno mismo, saber quién es, con sus fortalezas fundamentalmente, con sus debilidades, para ir haciéndose, digamos, fuerte desde allí, ¿no? Y cuando digo fuerte, no digo fuerte de poderoso, sino que fuerte por medio del hecho de conocernos cada vez más y mejor. En un primer movimiento, el hecho de conocernos, y el hecho también de conocer las situaciones para ejercer un discernimiento lo más ajustado a lo que el Señor nos pide finalmente, ¿no? O sea, por medio de ese conocimiento hacemos un buen discernimiento, tratando de ejercer el valor de la justicia como un valor que emana desde el Evangelio finalmente. Porque a la larga, después de todo discernimiento vienen acciones, ¿no? Vienen tomas de decisiones, viene una consecuencia por medio de ese discernimiento. Y tras ese discernimiento, esa toma de acción, esa decisión, cómo ir haciéndola para que se ajuste, se apegue
como un imán, finalmente, cada vez más a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ahí, muy enganchado también de nuestro tema sello, de nuestro personaje sello, ¿no? Que haría Jesús en mi lugar, etcétera. Ahí hay otro mar de cosas por medio del cual irnos como metiendo finalmente. Y cómo hacer para que esos valores que emanan del Evangelio, ¿no? Que emanan de la vida de Jesús finalmente, se vayan impregnando en nuestra propia vida, ¿no? Y que son valores sencillos pero profundos, ¿no? Importantes, ¿no? Si uno recorre las páginas del Evangelio, finalmente las acciones, los hechos, los actos, los signos, los gestos de Jesús son gestos, acciones, signos que siempre estuvieron del lado de aquel que más sufría, del lado de aquel que más estaba al borde del camino, del lado de aquel que más pedía su presencia, del lado de aquel que era más juzgado por el entorno, del lado, entonces son movimientos envolventes finalmente, ¿no? Es el espíritu funcionando allí, y eso requiere de mucha cercanía con él. Y ese siempre es un camino. Y en mi experiencia de creyente finalmente, en mi experiencia de Jesús siempre es un debe, siempre uno puede acercarse un poco más, siempre uno puede conocer un poco más. Y ahí hay una canción o un verso de una canción de un sacerdote salesiano argentino, ¿no? Eduardo Meana, que en una de sus canciones dice que nosotros no somos museos que exhiben a Dios, sino que somos ecos emocionados de un encuentro primero, digamos, ¿no? Y eso es muy bonito vivirlo así, ¿no? Como que yo finalmente, ahí hablo en primera persona, soy un eco emocionado de un encuentro primero que tuve con el Señor, que me conquistó el corazón y que desde allí vivo, tratando de que ese eco vaya produciendo otros ecos en otras personas, digamos. Por ahí anduve. Muchas gracias, Cristian, por compartirte, por ir rememorando todo lo que fue este paso. Uno piensa que es un momento breve, pero mira la profundidad de este momento breve. Cuando la gente se anima a decir que una oración es pequeña. Oh, bueno, no sé si le pasará a Esther, yo lo voy a compartir. Pero qué increíble es como después San Ignacio dice, no es mucho saber harta, ni satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Bueno, es un vivo para el tiempo, porque sabía un montón. Y claro, eh, uno siempre debiese tener todas las cartas para tomar las mejores decisiones. Más aún, hay una carta que no vamos a tener, que es la que tiene Dios. Pero está bien, siempre hay que poner los medios. Hay que, como cuando uno le dice a los estudiantes, hoy rezan para que les vaya bien en el certamen, pero no estudiaron nada para el certamen. Hay que conocerse, hay que poner los medios. Me parece que Paola tiene también su manito levantada. Sí, la tengo levantada. Bueno, yo me quiero quedar con el título del taller de hoy, que me gustó mucho. Y creo que es lo que uno siempre anda buscando de Dios. Buscar y hallar la gracia de Dios en uno. Tanto de lo que uno desea tener, o bien de lo que Dios quiere para uno. Me gusta mucho ese título en reconocer de que somos tan débiles, ¿ya? Obviamente hablando de mí, reconocer que soy tan débil y de que requiero y que me doy cuenta de que necesito tener esa gracia de ser vigilante de mis actos
para poder evitar autosabotearme. Uno constantemente, no sé si les pasará a todos, pero igual se le ofrecen y se aparecen muchas oportunidades en la vida que a veces uno reiteradamente vuelve a cometer errores, si no es uno es lo otro, y se autosabotea la oportunidad, por decirlo así, ya sea laboral, en el amor, en la amistad, en la confianza, en lo que sea. Y a veces uno se percata de que había cierto momento que algo te decía que debías cambiar, de que ahí deberías poner el ojo y que debías cambiar y tener cuidado con los actos o el camino que ibas a tomar. El ser vigilante, yo creo, pedir esa gracia de reconocer que soy tan débil, de que requiero tanta ayuda o preocupación de Dios, por decirlo así, o de Jesús, de la Virgen María, de que constantemente me esté demostrando cuáles son los errores y en qué errores uno se va cayendo y se va, bueno, arrepintiendo después. Entonces, a mí me gustó mucho, mucho, mucho la frase de hallar las gracias, porque hay tantas gracias bonitas que uno puede pedir, la gracia de perdonar, la gracia de ayudar, la gracia de ser un buen estudiante, de compartir los conocimientos, de compartir la ayuda, pero también el creer más en el amor de Dios, en ayudar, a que me ayude a ser vigilante, reconociendo los defectos, las debilidades y cuidarme a no caer en ellos. Me gustó mucho el título y en eso iba. Eso era todo. Muchas gracias, Paola. Qué bueno que te gustara y te ayudara en esa línea, ¿no? Bueno, yo levanté la mano, pero voy a ser muy breve para contar algo mío. Lo que pasa que, claro, yo, como todos, ¿no? Cuando uno se plantea qué quiere Dios de ti, cuál es la voluntad de Dios para ti, ahora uno ve como grandes planteamientos, ¿no? La carrera que estudio, mi proyecto de vida, mi estado de vida, si Dios me quiere casada o consagrada a Dios, o bueno. Pero luego hay discernimientos del día a día, de la vida cotidiana, que esos son mucho más difíciles, no sé si mucho, pero normalmente el Señor para las grandes decisiones da alguna pista, pero para las pequeñas a veces no da tantas pistas. Y claro, yo ahí veo, y eso es lo que les quería compartir, la importancia de la oración. Nos decía Cecilia, ¿no? Y también ahora Paola, ¿no? Ese buscar la voluntad de Dios, ese conocerme, pero desde Dios. O sea, pedir la gracia en la oración de buscar la voluntad de Dios, pero desde Dios, porque si no, se me puede meter mi propia voluntad. Entonces, Señor, que sea lo que tú quieres realmente de mí, claro. Y eso ya es la actitud humilde de oración. Entonces, porque claro, en el Padre Nuestro rezamos, hágase tu voluntad. Y a veces decimos eso con la palabra y con el corazón estamos diciendo, bueno, hágase en realidad mi voluntad, porque lo que yo quiero, bla, 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 bla. Y claro, cuando no coincide nuestra voluntad con la de Dios, o al revés, cuando Dios quiere otra cosa para mí, claro, ahí sarpullidos. Y claro, y es que Dios... Y claro, realmente ahí está lo que decía Cecilia, que me gustó mucho, ¿no? Saber abandonarme porque Él es mi Padre. Y un padre sabe mejor que uno lo que le conviene, porque igual uno sigue siendo un niño chico, aunque tenga muchos años y mucha experiencia, ¿no? Entonces, eso de la oración, ¿no? Y de verdad que a mí me ha ayudado la oración, ir confiadamente a la oración, también ahí desenmascararme, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que quisiera yo? Pero de verdad, Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Y luego la otra cosa que a mí personalmente me ha ayudado mucho es la docilidad en la dirección espiritual o en la guía espiritual, ¿no? Porque a veces uno no es el mejor juez para sí mismo y crees que va por aquí la voluntad de Dios, y cuando hay una persona que es una persona de Dios, esa condición es muy importante, una persona de Dios, que de verdad, da igual que sea, puede no ser curita por si acaso, ¿eh? Los laicos también podemos dirigir las almas, ¿no? Pero que sea una persona de Dios y que conozca un poquitito cómo Dios guía las almas y que tenga experiencia de oración, que me conozca y que quiera mi bien, todas esas condiciones. Entonces, uno también recibe mucha luz desde esa docilidad. Siempre, por supuesto, con la libertad de que uno es el que toma la decisión última, ¿no? Igual que Dios te da luces, pero nunca va a quitarte tu decisión, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso les quería compartir y luego también recordar un ejemplo muy cercano, porque mañana es Santa Teresita de los Andes, mañana es su santa chilena. Y ella también supo buscar con mucha fuerza y a veces de forma muy dolorosa la voluntad de Dios para ella. Y sabemos cómo, con un corazón desgarrado, ella deja a su familia, a la que amaba así, pero vamos, impresionante y era muy, muy sensible. Amaba a su papá, a su papito, a su mamá, a su hermana Rebeca. Bueno, ustedes saben su vida, ¿no? Y los que quizás sean más jóvenes y no la conozcan, bueno, pues les invito a conocerla. Em, Ella se entrega súper confiada al Carmelo, entra al Carmelo sabiendo que Dios la espera ahí y que esa es la voluntad de Dios para ella, ¿no? Entonces, tenemos una santa que puede interceder por nosotros de una forma bastante cercana. Estamos en el mes de julio, la Virgen del Carmen, patrona de Chile. Bueno, alguien aludió también a la Virgen, ¿no? Entregarnos también a ella para que nos ayude, nos oriente, creo que nos puede ayudar, ¿no? Y más ahora que salimos de vacaciones, vamos a celebrar la Virgen del Carmen y vamos a tener tiempo un poquito para nosotros. Entonces, si en ese tiempo para nosotros también yo le doy tiempo a la oración, qué bueno, ¿no? Porque eso sería que significaría que este taller ha sido lo más exitoso del mundo. que, que nosotros nos damos un tiempo para la oración más allá de el cumplir, sino que se lo quiero regalar a Dios porque Él es mi amigo, ¿no? Eso quería compartirles. Bueno, siendo la última sesión del semestre, es importante poder reforzar que vivimos en diálogo con Dios y también es importante reforzar que hemos de vivir en discernimiento constante. Rescato lo que dice Karina, a ver. Hoy estoy pasando por un duro momento y me estoy aferrando a que se haga su voluntad y no he caído porque sé que Él tiene algo para mí y es por algo. Bueno, esto es lo que vivió Abraham y es lo que vivimos siempre, confiarnos en la promesa de que Dios es fiel. Eso que está pasando que hoy día no entendemos, no olvidarlo, no olvidarlo. Quizás lo vamos a entender y quizás le va a servir a alguien esa experiencia más adelante. Quizás hoy día soy instrumento, volviendo a lo que decía Cristian, hoy día soy peregrino. Quizás mañana te toca compartir posada con alguien y esto que hoy te está pasando es luz para esa peregrina que viene a tu vida. Pero es importante sostenerse, pedirle al Espíritu que nos entregue ese don, esa fortaleza. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Si hay algo que podemos compartirnos en este grupo, en esta comunidad, si se permite el término, es que Dios ha sido fiel con nosotros. De uno u otro modo, desde los que están desde el principio hasta ahora, Dios ha sido fiel. Dios fue, es y será fiel. Entonces, compartirles que vivimos el diálogo con Dios, que es importante, que vivamos el discernimiento también, un discernimiento cristiano, que lo podamos compartir, que lo podamos practicar, que lo podamos aprender y enseñar. Hay cosas en la vida que requieren mucho discernimiento. Patricio mencionaba que él va a llegar justo cercano a una fecha que requiere mucho discernimiento para la gente que vive en Chile, que es ciudadana chilena. También para estas cosas políticas se requiere discernimiento, también para la oración, para la vida, buscando y hallando lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestro país. Que bienvenidos al camino del discernimiento, para quienes no lo conocían. Hay un montón de santas y santos en la vida de la Iglesia que han escrito un montón sobre el discernimiento y sé que hay muchos y muchas de ustedes que durante este tiempo que no tenemos los talleres van a querer buscar algo, leer también. Cristian ya dejó un dato, la música de Eduardo Meana es muy, muy bella. Les podemos recomendar los escritos de San Ignacio de Loyola, pero recomendemos al personaje 6, recomendemos al Padre Hurtado.
En la vida del Padre Hurtado hay una práctica hermosísima de lo que son los ejercicios espirituales y lo que es el discernimiento. Podemos partir desde, ¿es Chile un país católico? Un fuego que enciende otro fuego. El mismo sindicalismo que escribe Padre Hurtado está cargado también de esta reflexión y este paso de Dios y de la gente. Antes de que vayamos a las palabras finales, recordar que nos pidieron rezar, voy a subir para buscar el nombre, creo que es Rafael, tengo la duda si es Rafael o Agustín, chico que lo estaban operando. Gaspar Mendoza. Gaspar, perdón. Bueno, también tengamos presente eso. Ahí es de pleno ponerlo en la voluntad de Dios. Si está en el que recupere la salud, si está en el que vuelva a estar con su familia de un modo saludable, de un modo pleno. Y así por cada uno de ustedes que ha participado de este taller. Esperamos fielmente que vuelvan a estar en el segundo semestre, porque es grato poder verles, escucharles. No sé, Esther, si tiene algo que compartir. Me imagino que sí. No, eso, Raúl, pero sí. No, mi alegría, mi gratitud a Dios, porque al final es Dios el que nos llama, el que nos congrega, el que, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Él es fiel. Y también este último recordatorio en la oración a todos los que han pasado por este taller, porque en todos ha dejado una huella. Yo creo que puede ser un bonito compromiso que durante este tiempo, hasta que retomemos los talleres, también nos demos un tiempo para orar por las personas del taller, por esta comunidad del taller de oración, vivir el diálogo con Dios. ¿Saben por qué? Porque si yo hago una obra buena, pues embellezco la iglesia y embellezco el mundo. Y además el otro puede crecer un peldaño. Esto se llama el cuerpo místico, ¿no? Entonces, aunque uno a veces no vea ningún fruto, 0 frutos, imagínense que organizamos el taller, no viene nadie. No importa, o sea, sí importa, que entiéndanme, pero toda obra hecha por amor a Dios y por Él es valiosísima. Entonces, encontramos también un valor muy grande en las cosas chiquititas. Ahora que muchos de ustedes están con los exámenes finales así agobiados, pasaré, no pasaré. Bueno, pues si Dios quiere pasarás. Estudiemos sí, los profes corrijamos a tiempo también. Pero incluso ahí, hacer eso por amor, eso también es oración, ¿verdad? ¿No les parece? Entonces, yo terminar dándole muchas gracias a Dios. Bueno, a nuestra querida Madre, la Virgen, a cada uno de ustedes porque respondió con generosidad a una invitación. Muchos son los llamados, ¿no? Pero también sentir la misión de que hay muchas personas que, igual que nosotros estamos acá, podrían también beneficiarse. Entonces, ahí está nuestra misión de apóstoles. ¿De qué forma nosotros invitarles, llevarles a Dios? Porque quizás, claro, quizás no todos se puedan conectar a este taller, pero ese compañero que tú tienes en clase, quizás con tu actitud, con tu sonrisa, pues tú le puedes recordar a Dios, ¿no? O devolverle la esperanza. Bueno, todo bautizado, por el hecho de ser bautizado, es misionero. Y eso es algo que a veces se nos olvida, pero que es algo esencial a nuestra vida. Entonces, yo vería este tiempo de vacaciones, entre comillas, como un tiempo como de aprovechar a no perder la dinámica, el hábito de la oración, de orar unos por otros y también de ser apóstol. En ese discernimiento tan bonito o esa dinámica del discernimiento que es necesario día a día, pensar a quién puedo acercar yo a Dios. No porque yo sea genial y maravillosa y tenga el don de palabras o yo qué sé, sino porque Dios le puede tocar el corazón a través mío. Señor, sírvete de mí. Entonces, también eso llevarlo a la oración. Estemos en Bélgica o estemos en Punta Arenas o en La Cochinchina o en Iquique o donde sea, ¿no? Aquí estamos, gracias a Dios, de muchos lugares. Yo que soy de España, imagínense tan lejos. Entonces, eso, darle muchas gracias a Dios y dejarles muy invitados a la perseverancia, si Dios quiere, en el segundo semestre. Retomaremos, ya anunciaremos oportunamente. Y eso, como les decía Raúl, recomendar una buena lectura. En su horario de vida, quizás aquí hago la oración y voy a leer esto y cada uno vea qué es lo que más le puede ayudar y si no, que pregunte, que consulte. Nosotros podemos orientarse si ustedes quieren, pero seguro que conocen gente que les puede orientar también, ¿no? Así que eso por mi parte, Raúl, y yo creo que la foto final, no sé si alguien más quiere decir algo antes de ir a la foto final.
Todo claro. Bueno, nos hemos pasado mucho en la hora, pido disculpas por eso. Entonces, si les parece, yo ya voy a dejar de grabar y les invito a